conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todos juntos, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te pedimos que en esta hora tú seas el que hables a través de tu palabra, que yo simplemente sea un portavoz, pero el que convence sabemos que eres tú, Señor. Por eso te pedimos tu intervención divina y que traigas con tu palabra consuelo, exhortación y edificación para tu iglesia. Ayúdanos a retener tu palabra, a no venir solamente por estar un rato aquí creyendo que el estar acá nos va a bendecir. No, Señor, lo que nos bendice es la obediencia a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y firmes en seguirte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por mis hermanos que ya están aquí. Te pido que les conceda las peticiones de su corazón. Premia y recompensa esa puntualidad que tú, Señor, también nos enseñas a través de tu palabra. Y aquellos que vengan en camino, tráelos con bien, Señor. Cuídales y guárdales, y que juntos y en armonía podamos recibir esa bendición y vida eterna que tú prometes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver esta porción de la palabra. Es una porción que quizás ya la hemos escuchado en muchas ocasiones. Es un mensaje a una de las 7 iglesias, que estaban en el Asia Menor en el tiempo de Juan. Usted sabe que el libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan, y él envía mensajes para estas 7 iglesias. Había más iglesias, no nada más había 7, pero 7 es un número simbólico que representa plenitud. Sí, es decir, que estos mensajes, estos 7 mensajes, tienen que ver con muchas de las circunstancias que viven hasta hoy en día todas las iglesias. Es un mensaje vigente para las iglesias de hoy en día. Bueno, para la iglesia. Hay muchas congregaciones, pero una sola iglesia. Entonces, aquí lo que Dios puso en mi corazón es no tanto ver lo que hacía la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que Dios la alaba mucho. Empieza diciendo, yo conozco tus obras. Dios le dice a la iglesia, yo conozco lo que tú estás haciendo. Dice, y tu arduo trabajo. Quiere decir que era una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que luchaba por estar siempre activa. Dice, y tu paciencia. La paciencia es fruto de ¿qué, hermano? Del Espíritu. Quiere decir que era una iglesia que estaba manteniendo las cualidades y características del fruto del Espíritu, que la paciencia. Aquí, ¿cuántos somos pacientes? Yo creo que muy pocos somos pacientes, y más cuando tenemos algún pendiente, nos volvemos muy impacientes, ¿sí? Sea un pendiente emocional, sea un pendiente de salud, queremos que las cosas se resuelvan rapidísimo, ¿sí? Si estamos enfermitos, queremos ya el otro día estar sanos. Si tenemos algún problema con alguna persona, con algún trámite, queremos que las cosas se resuelvan rápido. Pero aquí vemos cómo Dios está alabando la paciencia de esta iglesia. Dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y también está alabando que tenía conocimiento. Era una iglesia que tenía conocimiento de la palabra. Por eso podía descubrir cuando llegaba alguien y no se estaba conduciendo de acuerdo a la palabra de Dios.
Dice ahí, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí, entonces era una iglesia que podríamos decir una iglesia activista, una iglesia que tenía una alta moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice acá que no podían soportar a los malos. Era una iglesia activista, moralista, con conocimiento. Dice aquí, dice, y has sufrido y has tenido paciencia, vuelve a repetir, y has trabajado arduamente. Fíjese cómo Dios está enfatizando estas cualidades de la iglesia. Dice, y lo has hecho por amor de mi nombre, y no has desmayado. Diríamos, su mecha, yo me quiero ir a esa iglesia porque es la iglesia perfecta. Es una iglesia donde yo quiero asistir. Pero aún sin embargo, vea cómo a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Externamente, vuelvo a repetir, era una iglesia activa, muy, muy activa. Era una iglesia moralista, vuelvo a repetir, porque dice ahí muy claramente que no podía soportar a los malos. Era una iglesia que tenía conocimiento, ¿sí? A lo mejor había muchos que habían escuchado a los apóstoles directamente, o hoy en nuestros tiempos podría ser quizás una iglesia que tenga muchos miembros con mucho conocimiento bíblico, y diríamos, wow, esa iglesia, hay mucha gente preparada en las cosas espirituales. Y podríamos, vuelvo a repetir, decir que externamente era una iglesia perfecta, pero en medio de toda esa perfección, Dios les hace una observación, les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea cómo es importante esta observación que Dios le hace a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Y uno diría, pero pues estamos haciendo todo en el nombre de Jesús, porque así lo dice acá. Dice, por amor de mi nombre y no has desmayado. Haces las cosas por amor de mi nombre. Diríamos como que es una contradicción, porque dice, haces las cosas por amor de mi nombre. Así lo dice, ¿verdad? Así lo dice su Biblia. Haces las cosas por amor de mi nombre. Pero en el versículo de abajo está diciendo, pero has dejado tu primer amor. ¿Sí? ¿Cómo es el primer amor, hermano? ¿Cómo es un primer amor? Es lo que hoy Dios nos está confrontando. ¿Cómo es un primer amor? Es decir, Dios no estaba diciendo que la iglesia no lo amara. Sí lo amaba, pero había dejado su primer amor. Por eso yo le pregunto, ¿qué es el primer amor? ¿Cómo demostramos nuestro primer amor? Con mucha decisión. Por ejemplo, a lo mejor aquí hay algunos de ustedes han de recordar cuando eran adolescentes y los papás les decían, pero yo me opongo a que tú andes con esa muchacha. Yo me opongo a que tú andes con ese muchacho. ¿Y usted qué hacía? A escondidas, ¿verdad? Se escapaba o si no en la escuela o veía la forma, pero quería estar con esa persona. Sí. Y después se casan las personas y después de 30 años, ¿qué pasa? Pues no vamos a decir que se murió el amor, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya hasta a veces te dan ganas de decirle, pues si quieres vete de vacaciones, vete con tu papá, vete con tu mamá. Ya no es lo mismo. O sea, amas a la persona, pero llega un momento en que dices, bueno, ok, toma tu espacio, vamos a tener nuestro espacio. ¿Sí?
Eso llega a suceder en algunos momentos. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia. La iglesia no dejó de amar a Dios, porque ahí lo dice, haces las cosas por amor de mi nombre. ¿Pero qué? Pero dice, has dejado tu primer amor. Y el primer amor tiene un ingrediente muy importante. ¿Cómo se llama ese ingrediente importante que adereza? Es como la cereza del pastel. Pasión. Sí, eso es lo que le estaba faltando a la iglesia, pasión. En términos espirituales podríamos decir devoción. Le estaba faltando devoción. Sí, era lo que la cereza, vuelvo a repetir, del pastel. Le estaba faltando ese ingrediente. Quiere decir que hacía todas las cosas mecánicamente. Hacía todas las cosas mecánicamente. Y eso es lo que le estaba reprochando Dios a la iglesia. Le está diciendo, eres muy activa, eres paciente, eres moralista porque no soportas a los malos. Y además tienes mucho conocimiento, pero te falta pasión. Y es que sin pasión no hay redención. Así de simple y sencillo, sin pasión no hay redención. Cristo, usted sabe que se le describe que los últimos momentos de su vida se le describe que vivió una pasión. ¿Por qué? Porque ahí derramó todo su ser. Todo su ser lo derramó por nosotros. Y eso es lo que busca Dios, que nosotros derramemos todo nuestro ser por Él. Por esa persona tan importante para nosotros, que es Jesucristo. Debemos de renovar ese amor. Y Dios le dice por eso en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Sí, cuando nosotros perdemos esa pasión, para Dios estamos caídos. No, pero yo te amo, Señor, tú lo sabes. ¿Y qué estás haciendo? No, pues hago esto, hago el otro. En la mañana me salgo y reparto folletos, a mediodía hago mi oración, a mediodía, en la tarde me voy a la reunión, en la noche hago mi oración de buenas noches, leo la palabra. Bueno, ok. Todo eso está muy bien, pero ¿de qué manera repartes tus folletos? ¿Cómo lo haces? Te detienes y analizas a la persona, le preguntas a Dios, le dices, ¿a qué persona tengo que dirigirme para entregar estos 10 folletos? ¿Haces eso? ¿Te dejas guiar por Dios? ¿O simplemente agarras tu tarro de folletos y ahí, órale, al que sea? Todos necesitan, pero cuán importante es ser guiados por el Espíritu Santo. El martes estábamos viendo en el discipulado cómo Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra que él se encuentra con el eunuco etíope, ¿por qué fue? ¿Porque se lo encontró en el camino? No, fue porque lo dirigió el Espíritu Santo hacia esa persona. Y cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a tener éxito en nuestra evangelización. Va a haber éxito porque dejamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y usted podrá decir, pero es que toda la gente tiene necesidad. Bueno, y a lo mejor tú te pones a repartir como loco tratados evangelísticos y de esos 10 tratados, 7 eran cristianos. ¿Tendrá algún sentido eso? No dejaste ni siquiera que te dijeran, oiga, yo ya conozco de Cristo. Simplemente dijiste, yo cumplo. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida espiritual. A veces somos muy activos en lo que hacemos,
pero por cumplir. Perdemos el sentido de para quién lo estamos haciendo. Mire, hay personas, ha habido ministerios grandes que Dios les da la unción, Dios les da autoridad a las personas, pero de que los invitan por acá, los invitan por allá, les sale una Jezabel, les sale una Filistea. ¿Y qué pasa con esos ministerios? Se vienen para abajo. Se vienen para abajo. ¿Por qué? Pero si evangelizaban, llenaban estadios, hacían grandes cosas, ¿qué pasó? Pues se olvidaron de lo más importante, la relación con Dios. Quizás aquí haya alguna persona que diga, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo el otro, yo voy acá, yo voy para allá. ¿Y cómo estás con tu relación con Dios? Hermano, pero si yo oro, en la mañana me voy a entregar tratados evangelísticos, en la tarde oro. ¿Qué tiempo oras? Pues 10 minutos, hermano, porque después me tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer de la obra, trabajo de la obra. ¿Y tú crees que con 10 minutos pasando en la presencia de Dios es suficiente para sustentar un ministerio? ¿Crees que es suficiente? No. Lo que Dios estaba demandando es que la iglesia tenía que regresar. Dice aquí muy claramente, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Le dice a la iglesia, arrepiéntete. A lo mejor Éfeso podría decir, oye, ¿cómo me voy a arrepentir si me estás diciendo que soy paciente, que trabajo arduamente, que hago muchas obras, que no soporto a los malos, que descubro a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Dice, pues esto no basta. Dice, arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. ¿Sí? Podemos ser muy moralistas, como era esta iglesia, y allá afuera hay más gente moralista. Podemos tener mucho conocimiento, pero el conocimiento no lo es todo si no lo sabes aplicar. Hay gente que se sabe muchos pasajes de la Biblia, pero no los aplican. El conocimiento no lo es todo. ¿Qué es lo que está demandando Dios a esta iglesia? Dice, regresa a las obras primeras. Y nosotros diríamos, ¿cuáles son las obras primeras? ¿A qué se está refiriendo con las obras primeras? ¿Qué piensa usted cuando ha leído esto? Lo hemos leído muchas veces. Yo he escuchado muchos mensajes de este pasaje en esta iglesia. ¿A qué se está refiriendo? Van a decir, es que yo no he venido cuando dan esa enseñanza. No podemos decir que no, porque sí lo he escuchado muchas veces este pasaje. Pero ¿cuáles son las obras primeras? Vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 2. Ahí nos está diciendo cuáles son las primeras obras que hacía la iglesia. Vamos a ver lo que dice del verso 42 al verso 47. Lo vamos a ir leyendo y conforme lo vayamos leyendo, vamos a ir pidiendo al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento. Ya lo tienen, Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De quién está hablando? Está hablando de los primeros cristianos, de los primeros convertidos. Está hablando del nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cuándo nació la iglesia cristiana? ¿Usted cuándo piensa que nació la iglesia cristiana? En el día del Pentecostés. Ahí fue donde nació la iglesia cristiana. Ahí es como muchos historiadores y gente
gente estudiosa dice que es donde empezó la era de la iglesia cristiana. ¿Cómo estaban aquellos 120 discípulos buscando la presencia del Espíritu Santo? Jesús les dijo, no salgan de aquí sin que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Dice, no me salgan de aquí. Dice, y después se van a ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero primero tienen que estar aquí, buscando esa promesa. Y se pusieron a estar buscando esa promesa durante 10 días. Estuvieron ahí, dice la palabra, que estaban unánimes, juntos y unánimes, buscando la promesa del Espíritu Santo. Y de momento dice la palabra que se escucha un estruendo y caen como lenguas de fuego repartidas y se posan sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos y empiezan a hablar en otras lenguas. Qué importante esto. Esas son las primeras obras que habían hecho la iglesia. Esas son las primeras obras que hizo la iglesia. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted viene a este lugar o cuando usted ora, le pide a Dios, lléname de tu Espíritu, Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu. No importa que ayer hablé en lenguas, no importa que me he pasado la semana hablando en lenguas, no me importa que desde que me convertí he hablado en lenguas. Hoy te pido, Señor, que nuevamente me llenes con tu Espíritu Santo. Porque si no me llenas con tu Espíritu Santo, no puedo enfrentarme a este día. A ese grado es el grado que Dios quiere que busquemos la presencia de su Espíritu Santo. Ahora, yo le pregunto, ¿lo hacemos? ¿Diariamente lo hacemos? ¿O cada cuánto lo hacemos? ¿Cada tercer día? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada año? O decimos, oh sí, lo recuerdo muy bien, fue un 27 de agosto de 1947 cuando Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Y de 1947 para acá, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Te conformaste con esa única experiencia y ya crees que eso fue suficiente? Déjame decirte que no. Hay más cosas. Hay más cosas que Dios tiene para nosotros, porque así como tú vives diariamente experiencias nuevas, así como Dios derrama misericordias nuevas cada día, así también nosotros debemos de experimentar la presencia del Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. Algo sorprendente tiene que pasar en nuestro diario vivir. Y si no pasa algo sorprendente diario en nuestro vivir, es porque hace falta esa búsqueda del Espíritu Santo. Para buscar al Espíritu Santo no necesitamos otra cosa más que un corazón dispuesto. Dios no te dice, tráeme una ofrenda de $1,000,000 y vas a recibir el Espíritu Santo. No. Dios dice, todo aquel que quiera venga y beba de las aguas de la vida. Están disponibles. Entonces, ¿por qué la iglesia muchas veces pedimos otras cosas, pero nunca pedimos que Él nos llene con su Espíritu Santo? Dios quiere que seamos personas que le busquemos. Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que le presentó Jesús a la samaritana. Dice, del agua que tú me piensas dar, esa agua se va a acabar y voy a volver a tener sed. Pero el agua que yo te ofrezco es una agua que brota para vida eterna y de tu vientre correrán ríos de agua viva. Y el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Dios quiere que no tengamos nunca sed,
que nos sintamos caídos. Una persona que no busca la presencia de Dios es una persona que Él la cataloga como una persona caída. Así lo dice Apocalipsis. Dice, mira de dónde has caído. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Oye, Señor, ¿por qué me hablas tan fuerte? Si estoy haciendo cosas, estoy sirviéndote, soy muy activo, tengo mucho conocimiento. ¿Por qué me dices que he caído? Porque te olvidaste de lo primero. ¿Y qué era lo primero? Buscar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo se siente una persona que está caída? ¿Tú te has caído alguna vez en público? ¿Cómo te has sentido? Avergonzado. Si no quisieras que nadie estuviera a tu alrededor, pero te tocó caerte en el mercado. Y en día martes, y más de 10 personas se dieron cuenta del trancazo que te diste. Y dices, no me dolió tanto el trancazo, sino la vergüenza. ¿Sí? Una persona que no busca lo primero, espiritualmente hablando, que es llenarse de la presencia de Dios, va a vivir avergonzada. ¿Sabes por qué? Porque te van a decir, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Oye, ven a orar por mi familiar que está enfermo. Y vas a decir, ¿yo quieres que ore? Mejor le habla al pastor. Mejor le habla al hermano que sé que tiene el don de sanidad. Mejor. Y nos sentimos incapaces de poder hacer eso. Te dicen, oye vecino, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Fíjate que mi hija le gustaba andar jugando la ouija y ahora ya voltea los ojitos para arriba. Y ya no sé si es hija o es hijo porque habla bien grueso y tiene 7 años. Y a ti hasta se te erizan los vellitos. Y dices, ay, no. Yo no puedo ir a orar. ¿Qué tal si se me pasa a mí? Es lo peor que como cristiano puedes decir, que se te va a pasar a ti el chamuco. Es lo peor que puedes decir. ¿Sabes cuándo se le pasa a una persona el chamuco? Cuando está vacío. Cuando estás vacío, cuando no estás lleno de Dios, cuando estás vacío es cuando se te pasa. Jesús lo dijo. Dice el diablo, el enemigo que se sale, deja un espacio vacío y cuando ve que queda vacío, se trae a otros de sus cuates y se vuelve a meter a ese lugar que está vacío. Pero si tú estás lleno de la presencia de Dios, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Vamos, y en el nombre de Jesús dice que vamos a echar fuera a demonios. ¿O no lo dijo Jesús? Beberás cosa mortífera, en mi nombre echarás fuera demonios. ¿Y por qué muchos cristianos le tenemos miedo a eso? Porque no hemos hecho las obras primeras, que es llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos miedo que al ir a orar por esa persona, te diga, ay, ¿tú cómo me quieres sacar de acá si tú vives así? Si tú eres un adúltero, si tú eres un fornicario, si tú eres un tranza, si eres bien mentiroso, Eso es lo que detiene muchas veces la autoridad que Dios nos ha dado, porque nosotros mismos nos sentimos incapaces para hacer la obra de Dios. ¿Pero por qué nos sentimos incapaces? Porque no hemos hecho las obras primeras. La iglesia lo primero que hizo, ¿qué fue? Lléname, Señor, con tu espíritu. Llénanos, Señor. Queremos esa promesa. Tú la prometiste, dánosla, Señor. Y estar pidiendo, no va a ser a la primera, no va a ser el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, no sé qué tiempo te lleves,
pero pídela. Dios va a dar. Dice la palabra que ¿cuánto no va a dar Dios al Espíritu Santo a los que se lo piden? Pero hay que pedirlo. Generalmente es un momento tan especial esa primera vez, pero no debemos de quedarnos con esa primera vez. Debemos de pedir que siga, que siga, que siga. ¿Cuántas veces usted toma agua al día? Muchas. ¿Y porque hoy ya tomó, ya no va a tomar mañana? No, necesitamos más agua, más agua, más agua. Hay cosas que no podemos prescindir de esas cosas, como el agua, la comida. No podemos prescindir de esas cosas. Así se debe devolver el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Por eso a veces no podemos entender cuando David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Quiere decir que David tenía la disposición a que Dios lo estuviera llenando. Él se sentía como un siervo que no ha bebido agua y dice, así como un siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debemos de darle la prioridad a Dios en nuestra vida, hermano, porque a veces nos interesa más otras cosas. No voy a poner ejemplos, pero nos interesan más otras cosas antes que la presencia de Dios. Y es tiempo de que busquemos a Dios con intensidad, para que así lo que pasó con la primera iglesia se vea también reflejado en este lugar. ¿Cuántos creen que lo que sucedió en la iglesia apostólica puede también verse en este lugar? Yo creo que puede verse aún cosas más grandes, dijo Jesús, que iban a hacer. Cosas más grandes. Pero debemos de creerlo. Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no se refiere a que nada más llegaban y se sentaban, sino que lo vivían. Si el apóstol hablaba y decía, cero rencores, pues a perdonar. Si decía cero orgullo, pues aprender a ser humilde. Si decía debemos de vernos como hermanos, pues aunque me caigas gordo, manito, yo te amo en el amor del Señor y Dios me va a dar amor para amarte. Eso era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso era esforzarse por cumplir la palabra de Dios, no para salvación, sino para ser bendecidos por Dios. Hoy podemos venir y escuchamos la palabra. Si no te dormiste, escuchamos la palabra y decimos, no, eso no. Y nos vamos y no obedecemos. Aquí dice que la primera iglesia lo que hacía, las obras que hacía, dice, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Es la intención de Dios quitarle a usted 2 horas de su precioso tiempo? No. La intención de Dios de que estemos aquí es para que nos sintamos en familia, que estamos unidos por un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un mismo espíritu. Eso es la comunión. Cuando puedas, saluda a tu hermano que tienes ahí. Cuando llegues y puedas, ¿verdad? No se trata de que andes haciendo desorden en la congregación, saludando a medio mundo, pero cuando puedas, saluda. No a tus cuates, porque a veces ya como que tenemos nuestras personas selectas, ¿verdad? Ay, este hermano es bien chistoso, este hermano me cae bien. No, saluda a los que no conoces. Saluda a los que ni siquiera sabes su nombre. A eso saludan. Cuando veas a una persona nueva, salúdala. Voltea a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha.
Si hay una persona nueva, ve y salúdala. Tenemos que ser más, como dice la palabra. Mire que a esta iglesia yo he escuchado testimonio de personas que vienen porque Dios las trae, hermano. Vienen porque Dios las trae. Recordaba el testimonio de un hermano que dice, no, pues yo iba pasando por la vía y escuché los cantos y no sé por qué me metí. Y así Dios lo hace lo ha hecho con otras personas, pero ¿cómo somos nosotros con esas personas? Si Dios trae a esas personas es porque tienen necesidad, porque son sensibles a Dios, al Espíritu. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, ya que nosotros no somos grandes evangelistas, pues al que llegue espontáneamente, pues bienvenido, manito, eres bienvenido, que nos da mucho gusto que estés acá. Pero a veces decimos, ay, no, para eso están los diáconos, ay, no, para eso están, ay, no, ya no. Y nos ponemos a saludar a todos los que nos caen bien, y al que viene con una necesidad, al que viene con un problema, al que Dios nos los trae de pechito, ni le hacemos caso. No, tenemos que empezar a cambiar esa actitud, hermano, y empezar a retomar las primeras obras. Estas son las primeras obras. Para los que apenas están llegando, nos estamos basando en el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy trabajadora, que hacía muchas cosas, pero Dios le dice, has dejado tu primer amor. Le dice, vuélvete a tus primeras obras, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras? Pues esto que estamos viendo acá, buscar al Espíritu Santo, estar obedeciendo la enseñanza, aquí dice de los apóstoles, pero cualquier líder espiritual que traiga palabra y sea acorde a lo que Dios nos establece, escúchalo y obedécelo. Y estar en comunión los unos con los otros. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común. ¿Sí? Otro punto es que dice que estaban juntos en el partimiento de pan y en las oraciones. En las oraciones. A veces cuando oramos, cada quien se agarra a su esquina y no queremos que nos oigan porque pues a veces pedimos, ahora sí, pues cosas particulares y está bien. Pero a Dios también le gusta que cuando estamos unidos nos unamos en un mismo clamor, que si vamos a orar por este punto, pues todos a darle a ese punto, que si nos vamos a unir a orar por esta otra cosa, todos juntos. Ay, hermano, pero es que yo traigo muchos problemas. Sí, pero ponte a orar por estas cosas y vas a ver que Dios se va a encargar de las tuyas. Es lo que a veces no entendemos, nos hace falta fe para comprender esto y no lo hacemos. Y vean los resultados de todo esto. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas que maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. ¿No le gustaría a usted ver maravillas y señales? Eso no ha pasado de moda. Hay grupos cristianos que dicen, no, es que eso era del tiempo de los apóstoles. Eso ya no es para nuestro tiempo, porque dicen que de esa forma fue como se expandió el evangelio. Y dicen, pero eso ya no aplica en nuestros tiempos. Eso es una mentira, porque la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces lo mismo que hacía en el pasado lo puede seguir haciendo hoy. Para Él no hay imposibles. Imagínense que este lugar fuera un lugar en el cual se dijera, yo voy a la iglesia, voy a ir a la iglesia universal de Dios, porque ahí Dios va a traer sanidad a mi espíritu, Dios va a traerme sanidad en mis emociones, Dios va a traer sanidad física para mí. Eso es lo que Dios puede hacer, pero créelo. ¿Y qué tenemos que hacer?
volver a ser como era la iglesia apostólica. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso: vuelve a las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Dice la palabra en el verso 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vuelve a afirmar la comunión y la unidad. ¿Cuán importante es la unidad, hermano? ¿Cuán importante es la unidad? A ver, quiero preguntarle a alguien que se ponga en pie y que me diga el nombre de todos los hermanos que están aquí. Le iba a decir, y le doy una paletita, pero ya no la tengo, una paletita que me regaló Cari. Ya no la tengo. Ya está no, Cari nos ofrece una. Bueno, la hermana Tere dice que ella sí, pero bueno, pues está nuestra hermana Tere, pero alguien más que se lo sepa. ¿Verdad? Nos cuesta trabajo. Pero yo sé que hoy Dios puede cambiarnos si le damos la oportunidad. Él puede cambiarnos y nos puede hacer que no tan solo nos sepamos el nombre de la persona, sino que podamos entablar esa amistad. Que podamos entablar esa amistad que Dios quiere que tengamos. Jesús trabajó mucho tiempo con sus apóstoles y después de que venían de diferentes áreas, de diferentes trabajos, de diferentes trasfondos culturales, Dios pudo que estuvieran en unidad. ¿Sí? Dios hizo que estuvieran en unidad. ¿Crees que el Espíritu Santo no lo puede hacer en esta hora? Que todas las contiendas, las divisiones, todas aquellas cosas de que, ay, esa hermana me cae gorda, ay, es que ese hermano es bien así. No, todas esas cosas se rompan y que podamos estar juntos, como dice aquí, y teniendo esa bendición de Dios sobre nosotros. Dice la palabra más adelante en el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Dos cosas bien importantes que vemos aquí dentro del carácter cristiano: alegría y sencillez. ¿Sí? A lo mejor en nuestra vida nos ha pasado como a Noemí, hemos perdido gente muy querida para nosotros. Noemí, la de la Biblia, perdió al marido, perdió a 2 hijos y se sentía amargada, se sentía frustrada. Creo que es lo que están viendo en los domingos, ¿verdad? Se sentía muy mal esta mujer, aparte de que era extranjera en un lugar que ella no conocía. Pero ella se dejó ser tratada por Dios y esa amargura desapareció. No hay razón para decir, ay, es que todas las circunstancias de la vida me llevan a ser como soy. No, porque entonces, ¿dónde dejamos las palabras que Pablo expresa en sus epístolas que dicen, ahora en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron? Ya no soy el gruñón, ya no soy el ogro, ya no soy la amargada, ya todo eso pasó en mi vida. Es lo que Dios estaba haciendo con esa primer generación de cristianos. Dice la palabra que estaban en alegría y sencillez de corazón. Y finalmente dice que estaban alabando a Dios. Alabando a Dios. ¿Cuán importante es alabar a Dios, hermano? ¿Cuán importante es que estemos alabando a Dios?
Es una de las cosas que Dios nos demanda a cada momento en nuestra vida. ¿Por qué? Estoy preparando un mensaje de por qué alabar a Dios, porque algunos de nosotros decimos, bueno, ¿y por qué tengo que ir a cantar a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que levantar las manos? ¿Por qué tengo que aplaudir? ¿Por qué tengo que decir gloria a Dios? ¿Por qué? Y la gente no sabe por qué. La Biblia dice por qué debemos de alabar a Dios. Y porque a Él le gusta que le alaben. Esa iglesia primitiva dice que alababa a Dios. Y antes leímos que estaba todo el tiempo en el templo, alabando a Dios. Es importante que aprendamos a alabar a Dios. A lo mejor puedan ustedes decir, pues tratamos de obedecer a lo que nos dice la palabra, tenemos unidad, estamos buscando el Espíritu Santo, pero no nos gusta alabar a Dios. Sí, hermano, yo lo alabo, pero ¿cómo lo estamos alabando? ¿Como tú quieres o como Él nos dice que lo hagamos? Eso es otra cosa. Para que nosotros podamos agradarle realmente con nuestra alabanza, tenemos que hacerlo como a Él le agrada, no como a mí me agrada. Esa es otra cosa que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo a Él le agrada? La Biblia también nos los dice, cómo le agrada que le alabemos. Ahí en esa lona dice algunas pequeñas características de cómo le gusta a Dios que lo alabemos. Y cómo dice ahí, entrar a su presencia ¿con qué? Con regocijo. Y ya hemos dicho lo que es el regocijo. Quiere decir que entonces cuando no lo hago con regocijo, estoy entrando realmente en la presencia de Dios. Pues no. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que debemos de entrar con regocijo. El regocijo es como la llave para que tú puedas entrar a la presencia. Pero si no traes regocijo, pues ¿cómo vamos a entrar a la presencia de Dios? Los prejuicios no nos van a ayudar de nada. Acuérdense que los apóstoles decían, me es mejor, preferible obedecer a Dios que a los hombres. ¿Sí? Grábese eso en su memoria. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hagámoslo como Dios dice. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. ¿Cuántos de aquí de nosotros tenemos problemas con nuestros vecinos? Tenemos problemas con la colonia. Fíjense, esta iglesia era una iglesia que dice que tenía el favor con todo el pueblo. Y a raíz de todo eso, ¿qué pasaba? ¿Dios qué hacía? Dios iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros hacemos las cosas como a Dios le agrada, cuando volvemos a las primeras obras, a lo mejor no es necesario que hagamos grandes campañas evangelísticas. Dios va a ir trayendo a la gente. Dios la va a ir trayendo. Pero si acá entran y les ponemos cara, ay no, huele a borracho, huele a prostitución, huele re feo, huele a cigarro, está re feo, no se peinó, miren qué fachas viene. O sea, así como está rarito ese. Imagínense, hermano. Debemos de pedir, trae, Señor Dios, esa gente que nadie quiere, ayúdanos a buscarlos o tú tráelos, Señor. Tráelos. Pero yo estoy seguro que si un día vinieran, algunos de ustedes dirían, ya no vuelvo a ir a esa iglesia.
mejor me voy. Pero no, esperemos que no haya ese espíritu. Pero dice la palabra, Dios le decía a la iglesia de Éfeso, dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué representa o qué simboliza el candelero? ¿Qué simboliza el candelero? Vea lo que dice ahí en Apocalipsis 1:20 hasta el final. ¿Ya lo vio? ¿Qué representan los candeleros? Apocalipsis 1:20. Las iglesias. Un candelero representa una iglesia. Entonces, fíjese, Dios le estaba diciendo, dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré la iglesia de su lugar. Ay, hermano, pero tenemos 70 años, ya han venido pruebas, han venido luchas y la iglesia sigue en pie por la misericordia de Dios. De veras, hermano, la iglesia sigue en pie por la misericordia de Dios. Pero ¿sabías tú que Dios tuvo mucha misericordia con su pueblo, Israel? Dios tuvo mucha misericordia. Desde que murió David, venían rey tras rey tras rey, y la palabra de Dios nos decía que siempre hacían lo malo delante de Dios. El pueblo hacía lo que quería, no obedecía los mandamientos de Dios. Primero de Reyes capítulo 17 dice que Dios les enviaba sus profetas para que les dijeran lo que tenían que hacer y no obedecían. No obedecían. Y la gente estaba bien confiada porque les iba bien, porque tenían lo necesario, porque ya estaban en la tierra prometida. Pero hasta la paciencia de Dios tiene un límite, hermano. Hasta la paciencia de Dios tiene un límite. Y fue en el tiempo del rey Oseas que llega un imperio grandísimo, un imperio bárbaro, que era el imperio asirio, y los sitia a la capital de Israel, que era Samaria. La sitia, ¿y qué cree que le hizo? Se los llevó cautivos y nunca más regresaron esos judíos. Samaria fue repoblada con gente de Asiria, de Babilonia, de otros lugares, y así se quedó. Por eso en el tiempo de Jesús los judíos y los samaritanos no se querían. Pero bueno, esa es otra historia. Pero si tú piensas que porque aquí tiene tradición y que porque aquí la sana doctrina y que porque no sé tantas cosas que decimos de este lugar, podemos creer que estamos bajo un paraguas y que nos puede caer siempre lluvia y no mojarnos. No es así. Nosotros como una generación tenemos responsabilidad de obedecer a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Haz las primeras obras. No es suficiente que trabajes mucho en la obra, no es suficiente que tengas paciencia, no es suficiente que seas una persona súper moralista, no es suficiente que tengas mucho conocimiento de la Biblia. Si no haces las primeras obras, si no regresas al primer amor, aquí está lo que Dios dijo. Dice, el candelero puede ser movido de su lugar. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así lo dice. Porque vuelvo a repetir, Dios también tiene paciencia, pero también tiene un límite. Y Dios quiere que hoy más que nunca nosotros seamos una iglesia comprometida, que busque el poder del Espíritu Santo, que lo busquemos,
que sea más vergüenza, que le dé más vergüenza al que está indiferente que al que está gozoso buscando la presencia de Dios. No, que a veces es al revés. Alguien empieza a manifestar gozo. Ay, yo sé qué le pasó, está re loco, ¿cómo se le ocurre? ¿De cuál se fumó? A esas cosas hemos llegado, hermano. Y no, aquí acuérdense, somos una iglesia pentecostés, que creemos en el poder del Espíritu Santo. Así como fue derramado en el tiempo de los primeros apóstoles de la primera iglesia, así también fue fundada esta iglesia. Así también, ¿sí? Yo sé que hay otros lugares en que no tocan instrumentos y pura voz para alabar a Dios. También sé que hay lugares donde sentaditos para que no se cansen, que no les salgan varices en las piernas, están ahí sentaditos cantando. Qué bueno. También sé que hay lugares donde no usan las palmas. Qué bueno. Pero aquí somos pentecostales. Aquí alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Como dice el corito pentecostés, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si no tengo mi voz, yo le alabo con las manos, y si no tengo las manos, yo le alabo con los pies, y si no tengo los pies es porque ya me fui con él. Sí, así. Y debemos estar buscando siempre esa presencia de Dios en nuestra vida, su Espíritu Santo. Póngase de pie en esta hora.